porque lo de la tierra en un momento lo puedes perder. De hecho, cuando tú y yo muramos, todo lo que tú tengas no te lo vas a llevar. Escucha bien, nunca pongas tu confianza en las cosas terrenales y temporales de la tierra, porque un día las puedes perder. Aférrate a Dios. Depende de Dios. No dependa de los bienes materiales y terrenales que tú tienes. Depende siempre de Dios. Nunca te aferres a las cosas materiales y temporales de la tierra, porque lo puedes perder. Recordemos la historia de Job. La Biblia habla de una historia muy poderosa. La historia de Job. En el libro de Job capítulo 1, la Biblia enseña que este hombre llamado Job era un hombre muy rico, tenía muchas posiciones, era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, tenía muchas ovejas, muchas vacas, muchos camellos, muchas haciendas. Este hombre, dice la Biblia en el libro de Job capítulo 1, dice la historia que Job era el hombre más rico de todos los orientales. Pero de la noche a la mañana este hombre rico lo perdió todo. De la noche a la mañana perdió sus 10 hijos. Perdió su esposa, se le rebeló contra él. Perdió su economía. Sus amigos se le rebelan y lo acusan de haber pecado contra Dios, que esa era la causa por la cual él estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y cuando tú analizas la historia de Job, escucha bien, te puedes dar cuenta que tú no puedes poner tu confianza en las cosas de la tierra porque los puedes perder. En un solo día, Job perdió toda su economía, siendo el hombre más rico de todos los orientales y de toda la tierra en aquellos tiempos. Dice la Biblia que lo perdió todo. Job perdió sus 10 hijos, perdió su economía. Su esposa no lo apoyaba, le dijo: maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo acusan de haber pecado contra Dios. Perdió su salud. Su cuerpo tenía gusanos, pero dice la Biblia que Job se aferró a Dios. Y en el libro de Job capítulo 20, capítulo 1, versículo 20, mira lo que Job dice. Hay unas palabras muy poderosas que Job declara en medio de su proceso y de su dolor. En un día, Job recibió 4 malas noticias. Perdió 10 hijos, murieron. Perdió toda su economía. Su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo acusan de haber pecado. Pierde su salud. Lo perdió todo. Económicamente, sentimentalmente, emocionalmente. Pero Job no perdió a Dios. Y en el versículo 1, versículo 20, cuando Job recibe estas malas noticias de que lo perdió todo, mira lo que dice. La reacción de Job es lo que me impacta. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mira la reacción que Job tiene cuando lo perdió todo. Perdió 10 hijos. Escucha bien, esto es sorprendente. A Job le mataron 10 hijos en un día. Perdió toda su economía, siendo el hombre más rico. En un solo día recibió 4 malas noticias. Lo perdió todo. Su esposa, cuando mira que lo pierde todo, lo abandona y le dice: maldice a Dios y muérete. Sus amigos, al ver lo que está viviendo, le dicen que es porque ha pecado contra Dios. Pierde su salud, a tal punto que su cuerpo tenía lepra, tenía gusanos. A tal punto que tuvo 7 días que no podía hablar porque su dolor era muy grande. ¿Qué tú puedes aprender de la historia de Job? Que tú no puedes ligar tu corazón a las cosas de la tierra, porque lo que hoy tienes, en un momento lo puedes perder. No puedes ligar tu corazón a amistades emocionales, porque los puedes perder. No puedes ligar tu corazón a una relación sentimental, porque la puedes perder. Job perdió sus 10 hijos. Amén. Su esposa se le revela. Sus amigos lo acusan. Perdió su salud. Perdió su economía. Job en un dado momento lo perdió todo. Pero hay algo que Job nunca perdió. Él no perdió a Dios. Porque el todo de Job no eran sus hijos. No era su esposa. No eran sus amigos. No era su economía. No era él. El todo de Job era Dios. Por eso que cuando Job pierde todo,
Él aún dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso te lleva a entender que así como Job, siendo el hombre más rico de todos los orientales en la antigüedad, lo perdió todo. Perdió sus hijos, su esposa se le revela, sus amigos se le rebelan en contra de él. ¿Qué tú puedes aprender de la historia de Job? Que tú no puedes vivir aferrado a las cosas de la tierra porque las puedes perder. No puedes vivir aferrado a tus amigos porque los puedes perder. No puedes vivir aferrado a tus hijos, a tu familia, porque te pueden abandonar, los puedes perder. No puedes vivir aferrado a ti mismo, no puedes vivir aferrado a lo que tú tienes porque lo puedes perder. Vive aferrado a Dios. Cuando Job perdió todo, dice la Biblia que adoró. Adoró cuando perdió a sus 10 hijos. Adoró a Dios cuando perdió su economía. Adoró a Dios cuando su esposa se le revela. Adoró a Dios cuando sus amigos lo acusan de haber pecado contra Dios. Adoró a Dios cuando perdió su salud. Adoró a Dios cuando su cuerpo tenía gusanos, tenía lepra. Job hizo que su corazón dependiera de Dios y no de las posiciones que le rodeaban. Por eso es que hay muchas personas que ponen su confianza en las cosas de la tierra, en amigos, en relaciones, en hijos, en economía. No pongas tu confianza en nada de la tierra, porque todo eso en un dado momento lo puedes perder. Job lo perdió. Escucha bien. Job era un hombre el más rico de todos los orientales, mas sin embargo en un momento lo perdió todo. Eso te lleva a entender que no puedes poner tu confianza en las cosas de la tierra, porque en un dado momento lo puedes perder. El todo de Job no eran las posiciones materiales. El todo de Job era Dios. Cuando tú analizas la historia de este hombre llamado Job, que en un momento lo tiene todo y en un momento lo pierde todo, eso te lleva a entender que no puedes poner tu corazón en las cosas de la tierra. No pongas tu confianza, tu dependencia en el carro, en la casa. Todo eso en un momento lo puedes perder. No pongas tu confianza en una relación sentimental. No pongas tu confianza en una relación de amistad, porque te pueden fallar, te pueden abandonar. No pongas tu confianza en tu familia, porque te puede fallar. Dios es el único que no te puede fallar. Dios es el único que no te va a fallar en medio de cualquier circunstancia. Mantén tu fe y tu confianza en Dios y no en las posiciones que tú tengas. ¿Sabes qué es lo que más a mí me impacta de Job? Que dice la Biblia que Job era un hombre rico, tenía mucha riqueza, tenía muchas posiciones. Pero ¿sabes qué es lo que me impacta de Job? Es que Job, a pesar de que tenía mucho dinero, mucha riqueza, él nunca permitió que su dependencia y su confianza dependiera de las riquezas que tenía, a pesar de que era rico. Escucha bien, Job nunca permitió que su corazón y su confianza dependiera de las riquezas que tenía. Por eso es que tú miras que cuando Job lo pierde todo, aún así él adora a Dios. ¿Por qué? Porque aunque Job tuvo dinero, tuvo riqueza, él nunca dependió de la riqueza. Él nunca puso su corazón en los hijos, en la esposa, en los amigos, ni en su economía. Él tenía puesta su confianza en Dios a pesar del dinero que tenía. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que a veces por las posiciones materiales y temporales que tenemos, quitamos la confianza en Dios y la ponemos en las cosas de la tierra. Y todo eso en un dado momento lo puedes perder. Job lo tenía todo y de la noche a la mañana lo perdió todo. Aquel hombre que era rico, aquel hombre que era próspero, aquel hombre que todo estaba bien, de la noche a la mañana lo perdió todo. Ahora, hay algo que Job entendía que muchos de nosotros no entendemos. Hay algo que me impacta de la vida de Job. Era que Job era un hombre que él entendía y sabía algo, que a pesar de todo lo que él tenía, cuando él muriera no se lo iba a llevar. Por eso Job dice en Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. O sea, Job entendía algo que mucha gente no entiende. A pesar de todo lo que Job tenía en la tierra,
hay algo que Job estaba seguro y consciente. Era que cuando él muriera, todas las riquezas que tenía no se las iba a llevar. Por eso él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea, Job sabía que todo lo que él tenía, cuando él muriera, no se lo iba a llevar. Por eso fue que Job nunca puso su confianza en las cosas que él tenía. Él siempre puso su confianza en Dios. Y cuando tú analizas esta historia del libro de Job, eso te lleva a entender que no puedes hacer que tu corazón esté confiado en las cosas de la tierra. No pongas tu corazón en tu carro, en tu casa. No pongas tu corazón, tu confianza en tu familia, en tus amigos. Depende de Dios. Enamórate de Dios. Mira, todos en esta tierra te pueden fallar. Todos en esta tierra te pueden abandonar. Y el mayor ejemplo es Job. Job tenía amigos y sus amigos lo acusaban de haber pecado contra Dios. Job tenía sus hijos y perdió sus 10 hijos. Job tenía una esposa y su esposa lo abandonó en el proceso. Job tenía dinero y lo perdió todo. Job tenía salud y perdió su salud. Eso te lleva a entender que todo en esta tierra, en un momento, lo podemos perder. En un dado momento tú puedes perder tu familia, puedes perder el dinero, puedes perder tu salud, puedes perder tu economía. Pero si tienes a Dios, lo tienes todo. El todo de Job no era sus hijos, no era su esposa, no era su dinero, no era su familia. El todo de Job era Dios. ¿Cómo yo te compruebo que el todo de Job y que el corazón de Dios estaba, el corazón de Job estaba en Dios? Mira la reacción que Job muestra cuando lo ha perdido todo. Mira cómo Job, mira la reacción que Job tiene cuando le dan la noticia que lo perdió todo. Mira lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Mira qué tremendo. Job está adorando en el peor momento de su vida. Él está adorando cuando perdió sus 10 hijos. Sus 10 hijos habían muerto. Él está adorando a Dios cuando le dan aquella noticia que perdió toda su economía, que su esposa lo abandona, que todo lo tiene perdido. Pero él aún así adora a Dios. ¿Qué te lleva a entender esto? Que el todo de Job no era lo que tenía. El todo de Job era Dios. Job adoró a Dios a pesar cuando lo perdió todo. Porque a pesar de que Job tenía mucho dinero, era próspero, él nunca permitió que su corazón estuviera en el dinero. Él nunca permitió que su confianza estuviera basado a las cosas materiales y temporales que le rodeaban. A pesar de que él pudo ver puesto su confianza en la prosperidad que tenía, él nunca puso su confianza, porque Job entendía algo, que lo que hoy tienes, mañana lo puedes perder. La esposa que hoy está contigo, mañana te puede abandonar. Los hijos que hoy están contigo, mañana te pueden abandonar. La economía que hoy tienes, la puedes perder. La salud que hoy tienes, la puedes perder. Pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Eso nos lleva a entender que Dios es el todo del hombre. Que Dios es el único que no abandona al hombre. Job lo perdió todo. Job perdió su salud. A Job lo abandonaron todos, pero Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estuvo con él. Cuando tú lees esta historia de Job, eso te lleva a entender de que tu corazón, tu confianza, no puede estar puesto en los bienes de la tierra. No puede estar puesto en los amigos. No puede estar puesto en una relación sentimental. No puede estar puesto en algo emocional, porque todo en esta tierra en un momento se puede terminar. Todos en esta tierra en un momento te pueden abandonar, pero Dios es el único que no te abandona. A Job lo abandonaron todos, pero Dios nunca lo abandonó. A Job le faltó todo, pero nunca le faltó Dios. Eso te lleva a entender de que tu confianza no puede estar puesta en las cosas de la tierra, porque lo que hoy tienes, mañana lo puedes perder. Pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Un día, tú y yo nos daremos cuenta de que lo que tú siempre necesitas es a Dios. Por eso, mientras vivamos en la tierra, no vivamos como que si Dios no existiera. Todos estamos conscientes de que Dios existe, de que Dios es el creador de toda la tierra y del universo. Pero muchas veces vivimos
como que si Dios no existiera, porque no nos recordamos de Dios, nos olvidamos de Dios. Y a la hora del proceso y de la muerte, de quien más nos acordamos es de Dios. Mira cómo es el ser humano. El ser humano, mientras todo está bien, vive como que si Dios no existiera. Se olvida de Dios, no piensa en Dios, pero a la hora del proceso o a la hora de la muerte, de quien más se acuerda es de aquel de quien tanto se olvida mientras todo está bien. Lamentable y tristemente, eso es el ser humano. El ser humano vive como que si Dios no existiera. Cuando todo está bien, cuando tú eres próspero, cuando tú tienes salud, cuando estás joven, cuando estás fuerte, vives como que si Dios no existiera. Pero a la hora del proceso, a la hora que te llega la enfermedad, a la hora que estás a punto de morir, de quien más te acuerdas es de aquel quien más te olvidaste mientras todo estaba bien. Por eso no podemos vivir olvidándonos de Dios, porque de quien más tú te olvidas es de quien más tú vas a necesitar cuando estés a la hora de la muerte, o cuando estés en la enfermedad, o cuando estés en el proceso. Escucha bien, muchos de nosotros vivimos como que si Dios no existiera, porque cuando todo está bien, muchos nos olvidamos de Dios. Cuando tienes casa, cuando tienes carro, cuando tienes salud, cuando tienes economía, todos muchas veces nos olvidamos de Dios. Pero cuando llega el proceso, cuando llega el dolor, cuando llega el momento de que estás a punto de morirte, ¿de quién tú crees que te acuerdas más? De Dios. De quien tanto te olvidaste mientras todo estaba bien, es de quien más te acuerdas a la hora de tu muerte o a la hora de morir. Lamentable y tristemente, esa es una realidad de nosotros. Que nosotros, mientras todo está bien, vivimos como que si Dios no existiera. No nos acordamos de Dios. Pero, ¿qué pasaría si te dijeran que solo te quedan 5 días de vida? ¿De quién tú piensas que te acordarías más? De Dios. ¿Qué pasaría si fueras a un hospital y el médico te diagnosticara un cáncer y que te dijera que te quedan 5 meses de vida? ¿Tú piensas que pensarías en las cosas de la tierra? No. ¿En quién tú crees que más pensarías? En Dios. Lamentable y tristemente, esa es una realidad, que el ser humano tiene que vivir dolor, tiene que vivir procesos para entonces poder acordarse de Dios. El ser humano, si no vive procesos, si no vive dolor, la mayoría no nos acordamos de Dios. Muchas veces es el dolor, los procesos que vivimos son los que te llevan a recordarte de Dios. Hay personas que si nunca tuviéramos problemas, no nos acordamos de Dios. Hay personas que nos acordamos de Dios y buscamos a Dios es por los problemas que tenemos. Pero si nunca tuviéramos problemas, no nos acordáramos de Dios. Por eso es algo muy importante. Busquemos a Dios mientras tengamos vida. La Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mira, acuérdate de Dios hoy. No permitas estar en un proceso para acordarte de Dios. No permitas estar entre la vida y la muerte para recordarte de Dios. No permitas eso. Sé agradecido con Dios. En tiempos buenos, sé agradecido con Dios. En tiempos malos, no te olvides de Dios. Ni en tiempos buenos ni en tiempos malos, no te olvides de Dios. Vive para Dios. Por eso es que nosotros debemos de entender que todo lo que tenemos en la tierra, en un dado momento lo podemos perder. Una de las cosas que más me impacta de Job era que Job había entendido algo que muchos de nosotros no hemos entendido. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿Tú sabes lo que Job está diciendo? Toda la riqueza que tenía no me la iba a llevar cuando muriera. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Hay gente que no entiende que todo lo que tú tienes, por mucho dinero que tú tengas, por mucho que te encuentres bien económicamente, el día que tú mueras no te vas a llevar nada. Y Job entendía algo, a pesar de la riqueza. Job era un hombre rico. En este tiempo podíamos decir que era como un empresario. En este tiempo Job sería uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Dice la Biblia, en el libro de Job capítulo 1, que Job era el hombre más rico
de todos los orientales en la antigüedad. O sea, pero a pesar de todo lo que Job tenía algo consciente en su mente. Era que cuando él muriera, todo lo que él tenía no se lo iba a llevar. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Hay personas que piensan que por los bienes materiales que tengan, por la prosperidad que tengan, piensan que cuando mueran se la van a llevar. Tú tienes que saber que el carro que tienes hoy no te lo vas a llevar. Si tú ahorita murieras, lo único que te llevara fue lo que disfrutaste, lo que comiste o lo que andas en tu cuerpo. Tú pudieras llegar a ser el hombre más millonario, pero si ahorita muriéramos, nada de los millones que tú tienes te lo llevarías. O sea, eso es algo que debemos de entender. Porque me impacta que Job, él pudo haber puesto su confianza en el dinero porque tenía dinero. Mas sin embargo, él entendió que el dinero hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Job entendió que lo que tú tienes y lo que él tenía no te lo vas a llevar a la hora de la muerte. Él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea, Job entendía algo, que lo que tú tienes no te lo vas a llevar cuando tú mueras. Lo único que tú tendrás a la hora de tu muerte es a Cristo. Desnudo viniste a esta tierra, naciste sin ropa y te vas sin nada. Así como tú naciste sin ropa. Cuando un niño nace, no nace con ropa. Cuando un niño nace, no nace con carro. Así que nace sin nada y se va sin nada. Nadie cuando nace con un carro, nace con ropa, nace desnudo. Todo niño que nace, todos los que nacimos sin ropa. Eso te lleva a entender que así como viniste, así te vas de la tierra. Nada trajiste a este mundo y nada te llevas. Y Job lo tenía muy claro, que a pesar del dinero, de la fama, de la economía que tenía, lo que más me impacta de Job es que él no puso su confianza en las riquezas, a pesar de que pudo ponerlas porque tenía dinero. Él su corazón siempre lo puso en Dios. Y cuando tú analizas la historia de Job, a mí esta historia me impacta mucho, porque eso te lleva a entender que tú no puedes ligar tu confianza y tu corazón al dinero porque lo puedes perder, a tus amigos porque los puedes perder, a tus hijos porque los puedes perder, a tu esposa porque los puedes perder. Todo en esta tierra lo puedes perder. Y Job es un vivo ejemplo que teniendo todo, lo perdió todo económicamente, pero no perdió algo: a Dios. Aférrate a Dios. A la hora de tu muerte, lo único que te vas a recordar es de Dios. Cuando tú estés entre la vida y la muerte, no nos vamos a recordar del carro ni de la casa. Te vas a recordar de Dios. Fíjate que cuando una persona es millonaria, tiene dinero, tiene todo, y cuando está a punto de morir, fíjate que ya no se recuerda del carro ni de la casa. ¿De quién tú crees que se está recordando? De Dios. Y está pensando en el día de su partida. Pero no permitamos que ese momento llegue para recordarte de Dios. Pon tu fe y tu confianza en Dios. No dependas de las cosas de la tierra. Aférrate a Dios. Vive para Dios. Mientras hoy tienes vida, mientras hoy todo está bien, vive para Dios. Mantén una relación con Dios. Porque dice la Biblia en Marcos 8:35, ¿qué le aprovechará al hombre que se ganare todo el mundo, pero al final perdiere su alma? En otras palabras, si pierdes tu alma, lo perdiste todo. Tú podías llegar a ganarte el mundo. Todo el mundo podía ganarte. El dinero, la fama, los carros, la casa. Podría ganarte todo el mundo. Pero Cristo dijo que si perdemos nuestra alma, la que es eterna, lo hemos perdido todo. Si tú ganaste todo el mundo, ganaste un carro, tienes una casa, tienes dinero, tienes placer, tienes todo en la tierra, pero si a la hora de morir pierdes tu alma, en otras palabras, fuiste un fracasado porque lo perdiste todo. El mayor negocio del hombre es ganar su alma, aunque no gane el mundo. Pero el peor negocio del hombre es ganar todo el mundo y perder su alma. Escucha bien, voy a volver a repetir esta frase. El mejor negocio del hombre fuera que si perdiera todo el mundo,
pero que ganara su alma. Ese es el mayor negocio. Y el peor negocio sería que ganes todo el mundo, que tengas carros, casas, dinero, fama, y a la hora de tu muerte pierdas tu alma. Sería tu peor negocio en la tierra. Porque si pierdes tu alma, lo perdiste todo. Porque perdiste una vida eterna que no tiene principio ni fin. No se comparan 70, 80 años que vas a vivir en la tierra, si Dios nos permite, con una eternidad que Dios te ofrece. Dios te ofrece vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Que no tiene principio ni fin. Eso es lo que Dios te ofrece. Cuando en la tierra lo mucho que vamos a vivir son 70, 80 años o 100 años. Cuando Dios te ofrece una eternidad, vale la pena luchar por esta salvación. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena aceptar a Cristo. Porque Cristo te ofrece una vida eterna, sin principio ni fin. Algo que nunca se termina. No se compara una eternidad con 80, con 70 años en la tierra. No se compara. Imagínate que tú disfrutes 70, 80 años en riqueza, en tus placeres, pero que pierdas una eternidad que no tiene principio, no tiene fin. Eso es lo que Cristo te ofrece a ti. Te ofrece vida eterna. Y una vida eterna llena de gozo, llena de paz, llena de amor, llena de esperanza. Donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde todo es hecho nuevo. La salvación que Dios te ofrece no es un dulce que te metes a la boca y en 5 minutos ya no tienes nada. La salvación que Dios te ofrece es una vida eterna. La vida que tú vives en la tierra es como aquel dulce que tú tienes en la boca, te lo metes, lo estás chupando y chupando y a los 5 o 10 minutos se terminó. Esa es la vida en la tierra. Pero la vida que Cristo te ofrece es una vida eterna. No tiene principio ni fin. Por eso dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Para tú ser salvo y llegar al cielo, tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. Tienes que renunciar a ti mismo, a las cosas temporales y terrenales de la tierra, para tú vivir para Dios. Hay que ser valiente para llegar al cielo. Al cielo solo van a llegar personas valientes, personas que minimizaron 70, 80 años y valoraron una eternidad. En el cielo solo va a haber gente valiente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Todo aquel que llegue al cielo va a ser porque fue valiente. No va a entrar cualquiera. Aquel que se negó al mundo, aquel que entendió que el mundo te ofrece placer, pero no te ofrece vida eterna, no te ofrece felicidad. El mundo te ofrece placer. La carne, todo lo del mundo es placer, pero a pesar del placer es momentáneo, porque al momento te sientes vacío, te sientes depresivo, te sientes confundido, con insomnio, con depresión. No le hayas sentido a la vida, porque el mundo solo te produce placer, pero no te produce paz sobre tu vida. Lo que Cristo te ofrece es eterno. Aquí estamos luchando por una salvación eterna. Ya Cristo murió por nuestros pecados. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él murió por tus pecados y por los míos. Lo escupieron. Le metieron clavos en sus manos. Le metieron clavos en sus pies. Le pusieron una corona de espinas. Lo escupieron. Fue menospreciado. Fue latigado. Su rostro, su cuerpo fue desfigurado por tus pecados y por los míos. A Cristo le costó dolor. Le costó sufrimiento. Le costó lágrimas. La pregunta es, ¿qué te está costando a ti? Si a Cristo le costó dolor, muerte, ¿por qué tú y yo no queremos negarnos a las cosas de la tierra? ¿Por qué tú y yo no queremos negarnos a las cosas momentáneas, placenteras del mundo, que no te da felicidad, no te da paz? Si Cristo estuvo dispuesto, escucha bien, a dar su vida por ti y por mí en una cruz del Calvario. A Cristo le costó la salvación. A Cristo le costó sufrimiento. Cristo te amó tanto a ti y me amó tanto a mí, que Él se arriesgó a morir en una cruz, a que lo escupieran, a que lo maltrataran, cuando ni siquiera había garantía de que tú y yo le íbamos a aceptar. Mas sin embargo, el amor de Cristo fue tan grande que Él dio su vida por ti, cuando no había ni siquiera una garantía o evidencia de que tú lo ibas a aceptar.
de que lo ibas a amar, de que tú ibas a aceptar ese sacrificio. Eso es amor. Marvin, gracias, Dios te bendiga. Eso es amor. Amor es que Él te amó cuando ni siquiera había evidencia de que tú le ibas a amar, aún a pesar del sufrimiento que Él sintió y vivió antes de su muerte en aquella cruz del Calvario. Eso es amor. Se entregó por ti y por mí cuando ni siquiera había una garantía o evidencia de que tú lo ibas a amar. Mas sin embargo, Él te amó. Él te amó, aunque tú no lo amaras, Él te amó. Él murió por tus pecados, aunque tú no lo amaras. Él murió por ti, aunque tú no lo buscaras. Él murió por ti, aunque tú te olvidas de Él. Él murió por ti. Él dejó que le metieran clavos en sus manos. Él dejó que le metieran clavos en sus manos, clavos en sus pies, corona de espinas, porque te amó. A pesar de que tú no te acuerdas de Él, Él murió por ti. A pesar de que tú le das más valor a las cosas de la tierra, Él murió por ti. Él sufrió por ti. A pesar de que tú ni siquiera muchas veces vives para Él, Él te amó incondicionalmente. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra aún pecadores significa que tú y yo, siendo enemigos de Dios, Él nos amó. Si alguno ama, dice la Biblia, que probablemente pudiera dar la vida por su amigo, pero ya por su enemigo no la da. En la tierra, alguien que ame mucho podría dar la vida, pero por su amigo. Alguien que ame, pero por su enemigo ya no la da. Tú no darías la vida por tu enemigo. Yo no la daría por mi enemigo. Tú y yo tal vez, y es tal vez, darías tu vida por tu amigo que amas o por alguien que amas, pero por tu enemigo no la das. Mas Dios sobrepasó el amor del hombre. Porque si el hombre tal vez estaría dispuesto a morir por su amigo, Dios murió por sus enemigos. Cristo murió por aquellos que no lo amaban. De hecho, todo aquel que vive en pecado es un enemigo de Dios. Mas sin embargo, Cristo te amó dando su vida en una cruz del Calvario. O sea, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque el amor de Dios es incondicional. Que no importa si tú lo amaste, Él te amó. No importa si tú lo ibas a buscar, Él murió por ti. Él ya cumplió. Él murió por todo el mundo incondicionalmente. Escucha bien, eso es amor. La pregunta es, ya Cristo te amó. Él ya murió por ti. Pero Él ahora está esperando que tú aceptes ese amor y ese sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Porque recuerda, al final quien te termina restaurando y sanando es aquel quien nunca te ha hecho daño. Dios a ti y a mí nunca te ha hecho daño. La gente o el mundo te pudo ver golpeado, pero Dios nunca a ti te ha golpeado. Dios nunca te ha hecho daño. Y al final el que nunca te hace daño es quien te termina restaurando y sanando, que se llama Cristo. Eso es amor. Amor es que aquel quien nunca te hizo daño es quien te termina sanando, quien te termina restaurando. Nosotros mismos le hemos hecho daño a Dios porque hemos pecado, hemos fallado, lo hemos abandonado. Pero más sin embargo, Él no te paga conforme tú y yo le hemos pagado. Nosotros nos hemos olvidado de Dios. Vivimos como que si nosotros fuéramos dependientes de nosotros mismos. Nos creemos autosuficientes. Pensamos que vivimos porque lo merecemos, cuando la vida que tú y yo tenemos es porque Dios en su amor y en su misericordia nos la regaló. Hoy este día de vida que tú y yo estamos disfrutando, Dios te lo regaló cuando ni siquiera Dios no está obligado a darte otro día de vida a ti ni a mí. Dios no está obligado. Si Dios hoy hubiera querido, no te hubiera dado vida a ti ni a mí. Hoy hubiéramos amanecido muertos. Pero mira su misericordia, que aún Él, sin estar obligado a darme vida, Él lo hace voluntariamente porque te ama, porque me ama, porque Él mismo en su amor y en su poder y en su soberanía decidió darte vida este día más. Sin estar obligado. Dios no está obligado a darte vida este día. Dios no está obligado a que tú hayas amanecido con vida en este día. Si Él lo hizo, no es porque esté obligado. Si Él lo hizo hoy, es porque te ama. Es porque dice la Biblia que cada mañana son nuevas sus misericordias. La pregunta es,
¿Valoras o valoramos lo que Cristo hace? Eso es amor. Amor es que Él te dio vida otro día más, sin Dios estar obligado. Dios no tiene ningún compromiso ni responsabilidad contigo y conmigo de darte otro día más de vida, porque Él da la vida y Él la quita. Dios no está obligado a darte vida cada día más. Mas sin embargo, Él lo hace porque te ama y porque su amor y su misericordia es grande. Dios no está obligado a darle vida a nadie. Dios no está obligado ni tiene responsabilidad con nadie de darle vida otro día más. Mas sin embargo, Él lo hace porque nos ama, porque es un Dios de amor. Mas sin embargo, nosotros no analizamos eso. Hay personas que piensan que si viven es porque ellos se lo merecen o porque lo merecemos. Nadie merece vivir otro día más. ¿Por qué no lo merecemos? Porque la vida tuya y mía no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. La Biblia dice que si Dios le quita el aliento de vida a toda la carne, dice que toda carne moriría. El libro de Job dice que si Dios quita el aliento que Él le dio a la raza humana, todo el mundo muriera. Si Dios quita el aliento de vida que Él puso en nosotros, toda la raza humana en el mundo entero muriera. Mas sin embargo, Dios nos da vida, aun cuando Él no está obligado a darte vida. Aun cuando tú y yo no la amamos, Dios está dispuesto a darnos vida. Nadie en esta tierra puede decir yo merezco vivir otro día más. Dios te bendiga, hermano, bendiciones. Nadie en esta tierra puede decir yo merezco vivir otro día más, un año. No. Si Dios hoy te dio vida a ti y a mí, no es porque tú y yo lo merezcamos, es porque su amor es grande. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente no ha entendido que si hoy tú y yo abrimos nuestros ojos, no es porque te lo merezcas, no es porque Dios esté obligado a darte vida, no es porque Dios esté comprometido a darte vida, no. Si Dios en su amor, en su soberana voluntad, fue que decidió compartir su vida y su poder con la raza humana. Si por Dios, si no fuera por Dios y por su amor y por su misericordia, nadie existiera en la tierra. Porque Dios fue quien decidió crear al hombre y darle de su vida al hombre. O sea, que si Dios no hubiera querido, tú y yo no existiéramos. Nadie existiera en la tierra si Dios no hubiera querido. Pero Dios en su amor, en su gracia, en su soberanía, en su gran poder, decidió compartir su gloria con nosotros. La vida que hay en Él, decidió compartirla contigo y conmigo. Dios no está obligado a darte vida. Nadie puede decir, Dios está obligado a darme vida. Nadie. Porque Dios da la vida y es Él quien la quita. Así que cada día que tú vives, reconoce y dale gracias a Dios. Reconozcamos y digámosle, Señor, gracias, porque este día lo viví. Aun cuando tú no estás obligado a darme vida, sino porque tú eres amor, porque tú me amaste. Por eso es que la gente no entiende el amor de Dios. Hay gente que no entiende cuán profundo nos ha amado Dios. Hay gente que no ha entendido lo profundo que Dios ama al ser humano. Que Él decidió darte vida, crear al hombre, cuando nadie lo obligó, nadie se lo dijo. Él mismo, en sí mismo decidió crear una humanidad y compartir de su vida y darle vida al hombre. Compartir de su gloria con el hombre. Dios mismo lo hizo sin que nadie lo obligara, sin que nadie se lo impusiera. Él decidió compartir de su gloria con nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a aceptar y a reconocer lo que Él hizo por nosotros? ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar y a reconocer lo que Él ha hecho por nosotros? Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora te queda a ti. Tú decides. ¿Aceptas el sacrificio de Cristo? ¿Estás dispuesto a aceptar, a reconocer el gran amor de Cristo, mostrado desde el principio hasta el amor que se mostró en la cruz del Calvario? ¿Estás dispuesto? Ya Cristo ya lo hizo todo, pero a ti te toca hacer una parte, reconocer su sacrificio, aceptarlo a Él para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y vivir para Él. Es como ya Cristo lo hizo todo. Es como que tú llames a un amigo y le pagues de pronto, amén, una comida en un restaurante. Y tú lo llames y le digas, ve a comer porque yo ya te pagué la comida. La comida ya está servida. Tú solo tienes que ir a comértela. Tú solo tienes que ir a disfrutarla.
lo mismo es Dios. Ya Dios envió a Jesucristo a morir por ti y por mí. Tú decides. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Así como una persona que le diga a su amigo, te pagué tal comida en tal restaurante, ya te pagué todo. Tú solo vas a ir con tu familia a comer. Ya yo pagué. Ya la comida está lista en el restaurante. Tú solo tienes que ir a comer. Eso mismo hizo Cristo. Ya Él ya pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario. Así que tú decides, ¿lo tomas o lo dejas? Pero Él ya lo hizo. Pero al final, si tú te pierdes o yo me pierdo, no fue porque Él no murió, fue porque yo no quise aceptar a Cristo en mi corazón. Ya Cristo ya lo hizo. Ya la deuda está pagada. Tú tienes que aceptar lo que Cristo ya pagó, que fue el sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario. Vivir para Él y entender que Él ya lo hizo todo. Por eso, una de las cosas que tiene que entender la gente, que para todas aquellas personas que no aceptan el sacrificio de Cristo, su castigo será grande. ¿Por qué? Porque ya Dios lo hizo todo. Ya Dios ya hizo todo. De hecho, Cristo dijo que el reino de los cielos, en el libro de Mateo capítulo 22, Cristo dijo que el reino de los cielos será semejante a un rey. Dios es rey, que hizo fiesta de boda a su hijo. Cristo es su hijo, y mandó a llamar a muchos convidados, y muchos de ellos no quisieron ir. Los mandó a llamar y uno dijo, déjame ir a mi negocio, déjame ir al campo, déjame ir a mi hacienda. No quisieron ir. Cuando ya dice la Biblia que este rey había matado sus toros más engordados, la fiesta de boda ya estaba preparada. Ellos solo tenían que ir a comer lo que el rey había preparado, pero no quisieron ir. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Ya Cristo murió por ti. Ya Dios lo dio todo. Pero aún así muchos de nosotros lo estamos rechazando. Por eso, ¿cómo no Dios será justo al castigarnos? Si Él lo dio todo, compartió su gloria con nosotros para que tuviéramos vida en esta tierra, creó al hombre, luego Él envía a Cristo a morir por nosotros para que tengamos vida eterna, y aún así nosotros lo rechazamos. Imagínate que tú invites a un amigo a una fiesta, que tú prepares una comida para un amigo o para tus amigos y que tú lo mandes a llamar y que le digan, vengan a la fiesta, yo ya les preparé la comida, solo vengan a comer, siéntese y coman, y que tus amigos digan, yo no quiero ir, mejor me voy para otro lugar. ¿Cómo tú te sentirías? Te sentirías mal, porque tú dijeras, wow, les preparé todo, ellos solo tenían que venir para que comieran mi comida y no quisieron venir. Así mismo va a pasar con aquellas personas que rechazaron el sacrificio de Cristo. Ya Cristo lo hizo todo, Él ya murió. Él está esperando que lo aceptes y que vivas para Él. Por eso, ¿cómo se sentiría una persona que invite a sus amigos, que le haya hecho una comida y que los amigos que Él quiere no lleguen a esa fiesta? Cuando Él preparó la comida, se esforzó, la cocinó, gastó dinero para hacer esa comida, porque esos amigos eran importantes para Él, pero que a la hora de la hora tus amigos no lleguen, te menosprecien la comida que tú hiciste. ¿Cómo tú te sentirías? Te sentirías mal. Te sentirías que tus amigos no valen la pena porque le hiciste todo y no quisieron llegar. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Él ya sirvió. Él ya mandó a Cristo a morir en una cruz del Calvario. Él ya murió por nuestros pecados. El castigo que merecías tú de tus pecados, Cristo lo pagó. Ya Dios lo hizo todo a través de Cristo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar su invitación? Dice la Biblia que estos hombres rechazaron la invitación. No quisieron ir. El rey mandó a sus siervos a llamar para que fueran a la boda, a la fiesta que él había preparado para su hijo, y no quisieron ir. Ya la mesa estaba servida. Solo era de ir y de comer, pero ellos no quisieron. Eso mismo es lo que Cristo te ofrece hoy. Él te hace la invitación. Él ya murió por ti. Él ya pagó por tus pecados. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir a la fiesta? ¿Estás dispuesto a aceptar a Cristo? ¿Estás dispuesto a aceptar su invitación o la rechazas? Dice la Biblia que estos hombres que fueron enviados a la cual se les envió la invitación, rechazaron la invitación, no quisieron ir. Y lo único que había era ir y comer la comida que estaba lista. Y dice la Biblia que no quisieron ir. Y dice la Biblia que el rey dijo, estos siervos eran indignos. ¿Cómo no vamos a ser indignos si ya Cristo lo hizo todo y no queremos aceptar su sacrificio? ¿Cómo no seremos indignos si ya solo es ir, aceptarlo, vivir para Él? Y dice la Biblia que estos siervos no fueron. Y el rey dijo, estos siervos no eran
dignos. En otras palabras, cuando el rey miró que menospreciaron lo que él había hecho por ellos, él dijo, estos no eran dignos. Así haberemos muchas personas que si no reconocemos lo que ya Cristo hizo por nosotros, seremos personas indignas, que el rey va a decir, fueron indignos, mi hijo murió por ellos, mi hijo les dio vida eterna, mi hijo pagó el precio en la cruz del Calvario, a mi hijo lo golpearon, mi hijo sufrió por ellos y no quisieron aceptarlo, no son dignos. Por eso hoy más que nunca, acerquémonos a Dios, porque Cristo viene y dice la Biblia que debemos de estar preparados.